Saludos, nosotros somos del grupo de electricidad y magnetismo. El día de hoy vamos a explicarles el funcionamiento y elaboración de una fuente regulada de 0 a 8 voltios en DC. Mi grupo está conformado por Yomero Pérez, Heidi Natalia Paredes, Diego Fernando Perdomo y Rolandés Carlos Ama, quienes hablan. Bueno, como primer paso, les vamos a explicar las herramientas que utilizamos para la realización de nuestro proyecto. Como primer instrumento y de los más principales, encontramos el multímetro, que es básicamente el medidor de voltaje. Utilizamos también una serie de caimanes, herramientas manuales, los proyectos que vamos a cargar. En este caso tenemos un disipador y un par de LEDs que nos van a mostrar parte del proceso. Y por último, el resultado, que fue nuestra fuente. Bueno, en un segundo momento vamos a explicar componente por componente y digamos que el funcionamiento como tal de nuestra fuente regulada. ¿Me colaboras, por favor? Entonces, como podemos ver, aquí tenemos la parte superior de la fuente, donde nos encontramos con el interruptor on-off, que es el que me permite a mí activarla o desactivarla. Una primera salida que es de 0 a 8 voltios de voltaje directo, y una salida de 15 voltios en alterna y una salida de 110 en alterna. Aquí podemos ver la perilla que nos acciona la modulación entre el voltaje directo de 0 a 8, y en la parte de atrás pues podemos ver su alimentación, que es de 110 a 60 Hz. La parte de nuestra experimentación en el laboratorio, lo primero que hicimos para calcular cada uno de los voltajes y las resistencias y nuestro transistor LM317, primero hicimos la simulación en un software llamado Proteus, que es el que me permite a mí simular mi experimento antes de que pueda conectar o hacer alguna equivocación. Entonces tenemos como primera parte el transformador, que es el que me permite a mí tener 110 acá y acá bajarme el voltaje a 12 o 15. En este caso, para nuestro proyecto es de 15 voltios. Después tenemos nuestro fuente rectificador, que pues es el encargado de ese voltaje alterno que está aquí, pasárnoslo a directo. Es decir, acá tenemos nuestro circuito con 12 voltios de directa. Y de ahí pues vamos desprendiendo cada una de los componentes que tenemos. En este caso pues usamos un condensador, que es el primero que me quita a mí una parte de rizado de las ondas, de 3300 picofaradios. Ese fue el cálculo que hicimos. Luego de ahí venimos a encontrarnos con el LM317, que es el transistor, que básicamente es el que me permite a mí ajustar o modular el ancho de los pulsos para obtener un voltaje que deseo. Está conectado en serie con una resistencia de 220 ohmios. Y aquí encontramos en esta parte de acá, donde dice RB3, nuestro potenciómetro, que es la resistencia variable. Me va a permitir a mí bajar o disminuir el voltaje que yo necesito. Para nuestra fuente, que es de 0 a 8 voltios, pues va a tener 0 a 8 voltios. Y finalmente pues conectamos un voltímetro, que es el que nos va a indicar en qué voltaje nos encontramos. De aquí, esas dos partes de acá, sale la carga. Entonces sería aquí el voltaje positivo y aquí el voltaje negativo, para que nuestra carga funcione. Esto sería la forma de explicarlo teóricamente. Luego de esto realizamos un montaje en una protoboard para ya físicamente poder ir conociendo cómo era el funcionamiento de cada uno de los componentes. Aquí podemos ver pues de forma física el potenciómetro, el condensador, el transistor, que lo vemos aquí. Aquí está paso a paso cada una de las secuencias que tenemos en cuenta para la fuente. Pues aquí podemos ver toda la etapa de construcción de todo el montaje. Cabe resaltar que la fuente es hecha con materiales reciclables. La mayoría fueron componentes que teníamos en nuestro cuarto paso. Tenemos la verificación de nuestros componentes, y para eso nuestra compañera Heidi está destapando la fuente en este momento y va a ser la encargada de explicarnos cada uno de los componentes que se encuentran en la fuente de forma física. Bueno, por este lado tenemos el transformador, que es el que permite variar el voltaje o la intensidad manteniendo la potencia.
Tenemos el diodo rectificador, lo vemos por acá, ¿sí? Que es el que convierte la corriente alterna a corriente continua. Tenemos un condensador, que es el que se encarga de almacenar la energía y la libera rápidamente. Tenemos las resistencias, vemos una por acá, que es la oposición del flujo de corriente. Tenemos el transistor, que es este que vemos aquí, que es el que se encarga de regular el voltaje de 0 a 8 voltios. Y por último tenemos el potenciómetro, ¿sí? Que es el que controla la intensidad de la corriente que fluye. Por último, vamos a comprobar las salidas de voltaje que tiene la fuente, que nos arroja de 15 voltios de AC, que lo podemos comprobar, de 0 a 8 de DC y de 110 de AC. Vamos a comprobar primero con este multímetro aquí en corriente directa en 20. Comprobar los 8 voltios de voltaje directo que podemos verificar en el tester. Por último, vamos a ir verificando la de 15 voltios. Y por último vamos a verificar el de 110. Vamos a también a hacer un ejemplo para que vean cómo realiza la función de cargar el celular. Entonces vamos a proceder a unir las puntas en sus lugares adecuados. No es recomendable juntar las dos porque se quemaría ya el celular de golpe. Como podemos verificar, el celular quedó cargando y vemos que la fuente nos está dando la función que queremos realizar. Bueno, un segundo momento de nuestra comprobación de la fuente es conectarle carga propiamente. Para eso tenemos aquí una plaqueta con un circuito integrado de 3 LEDs luminosos, los cuales van a ser los encargados de alumbrar cuando nosotros hagamos nuestra regulación en la fuente. Además de eso también tenemos este ventilador que está de 8 voltios, o sea que nos va a dar la capacidad para poderlo energizar. ¿Listo? Entonces compañera Heidi ya hizo la conexión, ahora por favor conectarlo a la fuente. Ya tenemos la conexión de nuestros LEDs, ahora por favor Heidi conéctalo a la fuente y vamos a comprobar la regulación de forma física. ¿Puedes encender la fuente? Y ahí ya vemos que encienden nuestros LEDs, parece que el rojo se quemó. Por favor quítale potencia, ahí vemos cómo disminuye y vuélvele a... y ahí pues pone, gradualmente él va dándonos el voltaje que necesitamos. ¿Listo? Ahora vamos a hacer, déjalo, puedes dejar ahí, vamos a hacer la conexión a este ventilador que tenemos, este ventilador disipador que tenemos. Simplemente conectar los terminales y puedes darle regulación, dale más por fallar, eso. Verificar también la relación que existe entre la corriente y la resistencia, que es inversamente proporcional, que lo podemos ver en la ley de Ohm. De esta forma damos por finalizado nuestro video.
Esperamos haya sido de su agrado y que hayan aprendido tanto como nosotros. Gracias.